la regasificadora del Caribe, SPEC, que es la que tiene este contrato con los oferentes internacionales y la entrega especialmente a las plantas térmicas. Es decir, son los contratos existentes y con los cuales se venía importando desde el 2016. Pero, ministro, TPL Gas también dice que este gas que está importando, esta primera importación, es para la demanda no térmica, la demanda esencial. Ahí es donde me pierdo un poco, ministro. ¿Finalmente sí nos va a llegar ese gas importado a los hogares, a los vehículos o no en este mes de diciembre? Este mes de diciembre tenemos cubierto la demanda nacional en contratos, como les decía, el mercado que hemos puesto a disposición y las medidas de flexibilización de contratos. Para explicarlo en mejor detalle, antes teníamos contratos a 3 años, a 1 año, y si teníamos excedentes de un mes a otro, de 6 meses a otros 6 meses, ese excedente iba a un mercado que se llama mercado secundario. Lo que hemos hecho es habilitar el mecanismo para que en el mercado primario se pueda poner a disposición todo el gas disponible. En el mes de diciembre tenemos cubrimiento total de la demanda nacional con producción nacional. Y en el mes de enero esperamos hacer lo mismo porque vamos a hacer ese seguimiento permanente para que esos excedentes cubran la demanda nacional. Ministro, ¿Colombia tiene cómo guardar gas importado para no usarlo? Es que, como les digo, el gas es volátil. Y esos mecanismos que existen, salvo la infraestructura de importación a través del SPEC, que viene en un mecanismo de buques para entregarlos en la regasificadora, lo que permiten es que se inyecten, pero por lo general lo que hace la industria es algo que se llama swaps, y es poderlo inyectar en un lado o intercambiar en otro. Y ese es el mercado de intercambio de gas que existe en el país, pero como tal no tendremos tanques llenos de gas esperando que se puedan usar. Por lo general el gas se usa de manera rápida. No, claro, en el sistema interconectado nacional. Pero por más de que el gas sea volátil, pues, ministro, tiene que estar en algún lado. Sí, en este caso son los que llegan en buques, temperaturas menores para que puedan mantenerse. ¿El gas que Colombia está importando está en buques? Ese llega a través de la regasificadora, ese es el mecanismo de importación. ¿Y ese gas está llegando de qué país, ministro? Puede llegar de muchos países, eso depende de los contratos que tenga. Pero ¿puede o llegó de otros países? Puede llegar de muchos países. Depende del mercado internacional, que por lo general está en el Golfo. El Golfo de México. Sí, ahí es donde por lo general se comercia. Pero, y depende, los compradores buscan siempre... Si estamos hablando de la importación del 4% de la demanda nacional, yo quiero saber quién nos vendió ese 4%. ¿Quién es el vendedor del gas que va a comprar Colombia? Depende del mercado internacional, en el momento en el que se adquiera, los contratos que se tengan. Eso es parte de un mercado privado que tienen los comercializadores. ¿Quién es el importador de ese gas, ministro? Se importa a través de la SPEC. No, por eso, pero la SPEC es una planta, es la regasificadora. ¿Quién lo importa? ¿El gobierno colombiano? No, nosotros no lo importamos, se importa a través de esta regasificadora, a través de los contratos que tiene la regasificadora. No, por eso, ese es el, Paola, ese es el que está diciendo el señor de esta firma TPL nueva. Gas. TPL, la nueva. Sí, claro, es una empresa ellos son privada para sus propósitos. Sí. Pero son ellos directamente, no sus propósitos para 8 empresas. ¿No sabe, ministro, de dónde viene el gas? Puede ser de México, de cualquiera de los mercados internacionales existentes. No, puede ser de cualquier vendedor, lo sé, pero ¿no es Estados Unidos? No necesariamente, depende del mercado y el momento. Nuevamente, como les digo, es un mercado y los que comercian con este tipo de combustible, pues lo que buscan son los mejores precios en el mercado en el momento que se necesite. Pero ¿es un negocio entre privados, ministro, o podría hacerse entre gobiernos? Entre privados, y nosotros lo que estamos buscando a través de Ecopetrol es tener una regasificadora pública, la regasificadora de Ecopetrol, que permita también tener un mecanismo no solo de importación, sino de uso, por ejemplo, del gas offshore, que implicaría, si usamos tradicionalmente una tubería, tendríamos que traerlo a través de tubería, o también podría ser a través de un mecanismo de regasificación, es decir, se convierte en una infraestructura de gas para el país.
Ministro, a ver, tengo aquí incluso en mis cuentas que el propio presidente de Ecopetrol había hecho un anuncio que a partir de noviembre de este año tendría que comenzar a importar gas natural desde Estados Unidos, y ese gas natural que viene desde Estados Unidos es a través de fracking, o se saca a través del sistema de fracking. Estamos entonces terminando de importar gas natural que sale de fracking en los Estados Unidos. ¿Para qué? No, Ecopetrol no han tenido esa necesidad. De hecho, para este mes de diciembre, Ecopetrol puso a disposición excedentes de gas, que es lo que le señalaba. En el mes de diciembre tenemos el cubrimiento total del mercado y así paulatinamente esperamos hacer el cubrimiento de la demanda nacional mes a mes con los mecanismos de flexibilización que requerimos. Ustedes recordarán un anuncio de Ecopetrol donde ha señalado que para el mes de diciembre tiene un gas disponible excedentario que se ha puesto en el mercado. Pero, ministro, discúlpeme, le insisto en la pregunta de Paola. Por eso le preguntaba yo de dónde viene el gas. Si es de Estados Unidos, si es vía fracking, no estamos haciendo la vuelta del bobo. Nosotros no producimos vía fracking ni petróleo, ni buscamos gas vía fracking para comprarlo a otro país vía fracking. Por eso no se ha comprado. Nosotros no hemos hecho una compra de ese gas. Ecopetrol tiene el gas disponible, ha puesto excedentes para este mes y estamos garantizando la cobertura y el abastecimiento nacional. Sí, ministro, ¿es cierto que Ecopetrol no ha podido poner a disposición del sistema el gas que sería útil y necesario para evitar una mayor importación por cuenta de la toma de la planta de Gibraltar? Ayer resolvimos la situación de la planta de Gibraltar. ¿Y qué quiere decir resolvieron? ¿Ya se levantó el bloqueo? ¿Cuándo se vuelve a producir desde Gibraltar? Desde ayer ya se ha iniciado la producción nuevamente y en el transcurso de las horas que mientras arranca la planta y la producción, hoy debe estar ya en producción. ¿Ya se fueron los manifestantes que se tomaron la planta? Sí, nosotros estuvimos allí con el equipo de diálogo de varios ministerios y ese fue el acuerdo que se logró ayer en la tarde. Yo lo anuncié también. Sí, la planta Gibraltar está en Santander, ¿verdad, ministro? En Toledo. No, está en el municipio de Toledo, que es norte de Santander. Frontera entre norte de Santander y Santander. Javier, usted tiene la información. Esta mañana a esta hora ya se restableció el servicio en Gibraltar. Néstor, pues lo que está diciendo el ministro es cierto. Hemos recibido la información de que ya se levantó la protesta y que están llegando los trabajadores de Ecopetrol precisamente para comenzar nuevamente a lo que es la distribución de gas desde Gibraltar para las plantas de Barranca Bermeja, especialmente para la refinería que estaba con un plan de contingencia, Néstor, en este tema del gas. Esa es una buena noticia. Ministro, Víctor, la última pregunta sobre el gas al ministro de Minas. Sí, ministro, bueno, dice usted que no hay déficit para este mes de diciembre, pero para el 2025 y 2026 esta misma empresa, TPL Gas, dice que según cálculos con información del gestor del mercado, se estima un déficit del orden del 8% 2025 y para el 2026 más grande, casi del 21%. Entonces, el otro año sí las importaciones se tienen que hacer para la demanda esencial. No, como les decía y les insisto, nosotros estamos tomando todas las medidas para garantizar el abastecimiento con la oferta nacional, pero eso implica también, todo esto tiene que ver con la discusión de transición energética. La gestión de la demanda también es importante, la manera en la que vamos sustituyendo los combustibles. Recordemos que el gas es un recurso no renovable y en ese sentido pues estamos tomando medidas para avanzar más hacia recursos renovables que van a ser importantes en la matriz energética y que seguramente este porcentaje, que es mínimo, puede ser un 5%, pues es parte de lo que vamos a gestionar para garantizar que no tengamos ningún tipo de déficit, así como no hemos tenido este año. Ojalá, y ese es por supuesto el reto para el año entrante. Ministro, una última pregunta, un último tema. ¿Anuncia usted una novedad para el tema de tarifas de energía que se llama tope tarifario? Quiere decir el precio que se negocia en la bolsa de energía. ¿Cómo va a traducirse esta decisión en alguna clase de beneficio para quienes creemos que los precios de la luz están altísimos, ministro? Pues primero, esta es una medida que está orientada a la componente de generación de energía, el costo de la generación. Y para el mercado de la generación hay dos mecanismos para hacer ese comercio de energía que se produce: en bolsa o en mercado de contratos bilaterales. Esta medida es para el negocio de energía en bolsa. Lo que ha venido ocurriendo es que
paulatinamente ha crecido la cantidad de energía que se negocia en bolsa y ha crecido su costo. Con esta medida lo que buscamos es que se pueda controlar cualquier tipo de especulación y que tengamos una diferenciación entre lo que son los combustibles fósiles, por ejemplo el gas del cual estamos hablando, y los recursos renovables como el agua, el sol, el viento, que tienen unos costos nivelados de energía menores, de tal manera que logremos controlar que no exista especulación. Esto puede llegar a un 30% de impacto sobre la factura. A partir de ahora pues empezaremos su implementación y buscamos que con esta medida pues se logren precios eficientes y diferenciar lo que es la fuente de generación fósil de la fuente de generación renovable y así no tener sobrecostos o ineficiencias en el sistema. Ministro, puntualmente para el Caribe colombiano, este fin de semana conocimos que subió en un 6% la tarifa, especialmente para Atlántico, Magdalena y Guajira. Con este tope tarifario del que usted está hablando, ¿en cuánto podrían ser estas reducciones para los usuarios de aire especialmente? Y en este momento con Aire estamos trabajando en la consecución de contratos bilaterales para que Aire no tenga que ir a bolsa precisamente y buscar la energía. Y esta medida lo que también está orientada a estimular más contratos bilaterales donde los precios sean fijos, estables, eficientes. Y en ese proceso de negociación estamos en las últimas semanas. Ya hemos venido logrando que se mejore la situación y pues con estas medidas, sumado a la gestión que se está haciendo desde ahí, esperamos poder gestionar para que al final de año tengamos las reducciones que hemos estado trabajando. Sí, ministro, esto quiere decir la tarifa, el recibo de la energía, ¿va a subir o va a bajar? El objetivo, esta es una medida estructural, no es una medida de corto plazo, es una medida estructural que cambia todo el modelo de comercialización y esperamos que vaya teniendo un impacto positivo que podría llegar ya implementada de lleno a una reducción del 30%, o un poco más, dependiendo de cómo se negocie la energía. Pero es una medida estructural en la medida que logramos que no se lleven sobrecostos, especialmente la energía que se produce de manera más económica. ¿Bajaría 30% el servicio de energía en cuánto tiempo, ministro? Depende de cómo logremos la implementación. Hay unos compromisos y contratos que venían de tiempo atrás. Hemos construido en la medida un mecanismo transitorio para que las empresas que ya tenían contratos y que tenían compromisos con el sistema interconectado nacional vayan pasándose a este mecanismo de tal manera que podamos garantizar su plena implementación. Vale, ministro, estaremos muy pendientes. Es el ministro de Minas, Andrés Camacho, muy amablemente hablando sobre tarifas de luz y también sobre el abastecimiento o la importación de gas en Colombia. Ministro, gracias. Buenos días para ustedes. Para usted, feliz día, 7 de la mañana, 12 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta. Esta es Blue, más que radio. 7 de la mañana, 14 minutos. Acaba de decir Víctor, el ministro de Minas, que no se ha producido ninguna importación de gas. Que el gas, por ser volátil, que no se sabe dónde está el gas, que eso, que de momento es apenas una expectativa, una puerta que se abre, ¿cierto? Sí, el gobierno dice que no hay déficit, que no se necesitan las importaciones, que no hay déficit, que no lo habrá en diciembre y que tampoco lo habrá el próximo año. Que eso es como un crédito preaprobado, que si usted necesita echar mano de eso, pues la echará, pero que por ahora no lo ha necesitado el sistema, dice el ministro. Pero desde el sector
desde el sector dicen, si hay déficit, mire, ya empezaron las importaciones. Entonces, ¿para qué se importa gas si no hay déficit? Inclusive hay muchos que dicen, Néstor, si no va a haber déficit, entonces ¿para qué Ecopetrol va a desarrollar un proyecto para tener su propia regasificadora, que es una planta únicamente, se utiliza para hacer importaciones de gas? TPL es la nueva empresa del sector privado que está dedicada a la comercialización de gas natural en Colombia. Opera desde el Departamento del Atlántico. Su presidente es Luis Miguel Fernández. Señor Fernández, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes hoy. Señor Fernández, ¿ya Colombia comenzó a importar gas? Me perdona la pregunta, se la pongo en estos términos, ¿sí o no? Porque tengo la versión del ministro que dice no todavía. Néstor, Colombia importa gas desde el año 2016 cuando entró en funcionamiento la planta de regasificación. Pero eso es para térmicas, ¿no? Inicialmente estoy hablando con destino para la generación industria térmica. Y consumo. Correcto. Sí, el día 29 de noviembre entró el primer cargamento por 60.000 metros cúbicos de gas con destino a usuarios distintos al sector térmico. Eso es la cantidad que viene comercializando TPL Gas, que se entrega a partir del 1 de diciembre. Equivale a 40 millones de pies cúbicos día y esto viene con destino a usuarios distintos a los térmicos y es la actividad de comercialización que viene o empieza a realizar TPL Gas con el fin de contribuir a diversificar las fuentes de gas para el consumo nacional y para contribuir al apretado balance que puede haber o que se ve para el año 2025 y 2026. Doctor Fernández, ¿a quién le compramos ese gas importado? Ese es un mercado internacional muy amplio y profundo. Nosotros hacemos procesos competitivos de compra de GNL. Se le compra a los principales productores o agregadores de GNL del mundo. Colombia en este periodo, aproximadamente el 30% del GNL importado ha venido del Golfo de México estadounidense y el 30% de Trinidad y Tobago. Estamos en una ubicación estratégica fundamental para poder accesar esos mercados. Entonces, lo que le puedo decir es que este gas ha sido comprado de una multinacional internacional de primer orden y que viene proveniente de las liquefadoras de Trinidad y Tobago. Sí, pero si viene por el Golfo de México, ¿no es gas gringo sacado con fracking? Este particularmente viene de Trinidad y Tobago. Sin embargo, compramos, nuestras fuentes principales son Trinidad y Tobago y Golfo de México. Es importante resaltar que el Golfo de México estadounidense es el primer productor mundial de GNL. ¿Y ese gas que trajimos de Trinidad y Tobago y del Golfo de México está dónde en este momento, doctor Fernández? Está almacenado en la planta de regasificación, en los tanques del sí. Esa planta es SPEC. SPEC, sí, esa descarga se hizo el 29 de noviembre y para atender esta contratación para el mes de diciembre y se encuentra almacenado en SPEC y se está entregando día a día de acuerdo con los contratos pactados. ¿Y quién es el comprador? Hay distintas compañías, entre importantes distribuidoras de Colombia. Hay 8 compradores aproximadamente que incluyen distribuidoras importantes que atienden sector regulado, sector industrial y sector de gas natural vehicular. Pero es decir, ¿este gas importado incluso podría ir para los hogares o para algunos hogares en Colombia, doctor Fernández? Potencialmente sí. Es importante resaltar que esta importación corresponde aproximadamente al 4% de la demanda total del país y este costo pues se puede diluir en el restante 96% del gas que se produce en Colombia. Entonces, esta capacidad corresponde aproximadamente al 4% de la total demanda del país, la que se está comercializando y la que se importó a partir del 29 de noviembre con ese cargo que entró a Cartagena. ¿Qué hubiera pasado, doctor Fernández, si no se hubieran importado esos 40 millones de pies cúbicos de gas? El balance es apretado, sin embargo, en este momento no se está presentando una situación de racionamiento ni de déficit, se está atendiendo la demanda, se amplió la capacidad, digamos, habilitando la importación y viene a sumar o a contribuir al balance de gas nacional. Pero si no hubiera entrado ese porcentaje, ese 4%,
¿se hubiese precipitado una situación cercana al racionamiento? En algunas zonas, quiero decir, no general, pero sí hubiese sido insuficiente para la demanda nacional. Yo creo que es un tema que habría que analizar directamente con los productores. Algunos tienen de pronto capacidades adicionales que pueden entrar a poner a producir. Ese, digamos, es una pregunta técnico-operativa que habría que hacérsela directamente a las autoridades. Pero esta capacidad de importación viene a sumar, a darle mayor confiabilidad al mercado y a conectarnos con mercados internacionales en beneficio de la atención de la demanda Doctor nacional. Fernández, ¿cuánto cuesta de más o cuánto sería el valor adicional para el consumidor final por el hecho de consumir gas importado? De nuevo, la porción que se está importando es muy pequeña. Estamos hablando del 4% del total de la demanda nacional. Vino a precios, inclusive se han visto precios en el mercado secundario nacional que han sido superiores al precio de venta de esta cantidad de importación. Estamos hablando que esta cantidad vino a precios de 18,3 para el mercado y en estas instancias hemos visto precios nacionales que inclusive superan estos valores. Es decir, ¿no sale más barato importarlos? ¿Lo que usted está queriendo decir, doctor Fernández? No, lo que yo quiero decir es que depende del momento y depende de las capacidades locales. Obviamente, siempre es mejor contar con la capacidad local y en abundancia. En abundancia los precios son competitivos, tienen otro comportamiento. Cuando los balances son apretados, pues obviamente los precios suben. Doctor Fernández, usted acaba de escuchar al ministro de Minas y Energía. ¿Tiene él entonces razón? Es decir, ¿es un gas que se trae por si las moscas o efectivamente sí se va a empezar a inyectar hacia el consumo residencial, industrias y vehículos en este mes de diciembre? A ver, la planta de regasificación se desarrolló como un activo de confiabilidad para el sector eléctrico. Sin embargo, esta primera importación está siendo entregada al mercado y a los usuarios como lo estoy mencionando. Sí, yo le quiero tomar, doctor Fernández, una foto al gas que llegó este fin de semana a Colombia. ¿Le tomo la foto a la planta de SPEC o a los buques en donde está llegando el gas? El gas ya llegó y está almacenado en la planta de regasificación. El gas llegó el 29 de noviembre y está siendo inyectado al sistema diariamente de acuerdo con los contratos suscritos. Sí, ¿y planean ustedes que va a seguir llegando gas? Vamos a abrir estos procesos permanentemente y si la demanda lo requiere, pues ahí estaremos prestos a atenderla con estas capacidades. Sí. Es Luis Miguel Fernández. Paola, la última. La última, ¿podría darnos el nombre de esas 8 empresas que hoy están usando y consumiendo ese gas importado, los 40 millones de pies cúbicos al día? Estos contratos tienen cláusulas de confidencialidad, pues me tocaría obviamente obtener la autorización de ellos para eso. Pero digamos estos contratos están perfectamente reglamentados, disponibles a los requerimientos de autoridades y tendría obviamente que pedirles la autorización a ellos para poderlo revelar. Sí, eso quiere decir, Paola, deme el nombre de las empresas a ver si el gas que yo voy a consumir es importado o es nacional. Claro, por supuesto. De hecho ya alcanzó a decir que era también para gas natural vehicular. Entonces, más de uno hoy puede estar tanqueando con ese gas importado que viene del Golfo de México. El gas que es de consumo industrial, de consumo en hogares y de consumo en vehículos. Doctor Fernández, gracias. A ustedes muchas gracias. Buen día. La versión diferente, 7 de la mañana, 23 minutos. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay Alerta Mundial. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. El testimonio ante la Fiscalía de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, puede complicar la situación jurídica del ministro Ricardo Bonilla y de los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Guadid Mansur, Liliana Vitar y Juan Diego Muñoz. Benavides confirmó lo que ya habían declarado ante la justicia el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla, y encaja en el análisis de las bitácoras y del registro de las cámaras de seguridad que permitieron documentar varias reuniones del ministro de Hacienda
Hacienda Ricardo Bonilla con los parlamentarios que a partir de hoy tendrán que responder en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Según los testimonios de Benavides, Olmedo y Schneider, corroborados con evidencias técnicas, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de dos de sus ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior, habría montado una operación de compra de la decisión de 6 congresistas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes estaban dilatando su voto, poniendo en riesgo el otorgamiento a la nación de por lo menos 7 créditos concedidos por organismos multilaterales por cerca de $1.000 millones. De acuerdo con los elementos que tienen en su poder la Fiscalía y la Corte Suprema, los ministros Bonilla y Velasco les habrían ofrecido a los 6 parlamentarios, vía Olmedo López y Schneider Pinilla, el control de 3 contratos de mitigación en la Unidad de Gestión de Riesgo en Cotorra, Córdoba, Carmen de Bolívar y Saravena, Arauca, por $92.000 millones a cambio de que emitieran su concepto sobre los empréstitos pendientes. En este punto vale la pena recordar que ese es un trámite meramente formal y que los congresistas podrían incluso votar en contra sin efectos negativos para el gobierno. El gobierno necesitaba que conceptuaran y no lo hacían. Según los testimonios y pruebas técnicas recaudadas, los congresistas destrabaron el trámite y emitieron una serie de conceptos represados a mediados de diciembre del año pasado, coincidiendo con el ofrecimiento de los contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo para que ellos pusieran a los contratistas de su confianza para gestionarlos. Sin embargo, el desembolso no alcanzó a realizarse porque en febrero de este año estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que le costó el puesto a Olmedo López. Se debe respetar la presunción de inocencia y, por supuesto, la justicia tendrá que definir con prontitud si considera que hay o no elementos para determinar que tanto los funcionarios del gobierno como los congresistas pudieron cometer el delito de cohecho por dar u ofrecer. Este escándalo desde ya tiene un costo político alto para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Primero porque llegaron al poder con la bandera anticorrupción y con la supuesta idea de cambiar las costumbres políticas. Y segundo, porque el ambiente está muy enrarecido en el Congreso, lo cual podría terminar hundiendo varios proyectos de iniciativa del Ejecutivo, como la polémica ley de financiamiento y la reforma a la salud. Y en medio de todo este escándalo se conoce hoy el texto de la reforma tributaria, con una audiencia todavía pendiente en la Cámara de Representantes y próxima a agendarse en comisiones económicas conjuntas. Proyecto por 12 billones de pesos, necesario para cerrar el presupuesto del año entrante por 523 billones. Un centavo que le falta el peso, plata o billete, que le falta el presupuesto y que tiene al gobierno en maratón. Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 28 minutos. Diciembre tiene algo especial que transforma el ambiente. Es como si de repente permitiéramos que las mejores emociones florecieran en nuestros corazones. Los adornos que empiezan a llenar los espacios públicos se mezclan con intenciones de hacer de este tiempo una experiencia significativa. Es el último mes del año, que está marcado por la Navidad, sus tradiciones, sus valores, obvio, y también por la despedida del 2024. Más allá del folclore y de las dinámicas comerciales que lo acompañan, creo que este mes debería caracterizarse por 3 actitudes existenciales. La primera, la evaluación. Es el momento de reflexionar sobre lo vivido, revisar si estamos avanzando hacia los objetivos que nos hemos trazado. También es el momento de agradecer lo alcanzado y comprender las razones de aquellos fracasos que hemos tenido. No se trata de juzgarnos con dureza ni de alimentar la amargura, sino de tomar conciencia de lo logrado y de lo que aún queda por conseguir. La segunda actitud es la planeación. Una vez identificados los errores, es importante ajustar nuestras actitudes y planear nuestras acciones concretas. Ojo, aquí es clave evitar las promesas vagas, como lo voy a cambiar todo o me voy a portar mejor. No. Hay que hacer cosas bien concretas, porque esas, aunque son bien intencionadas, terminan dejándonos sin mucho trabajo. Y lo tercero, el cultivo de las relaciones familiares. Este mes es perfecto para dedicar tiempo a aquellas personas que amamos. Es una oportunidad para perdonar, para dar segundas oportunidades y soltar aquello que ya no nos aporta, que ya no nos ayuda a ser mejores. También es ideal para fortalecer el apego seguro, ese que todos necesitamos para ser feliz.
Personalmente, yo dividiré mi tiempo entre el trabajo aquí en Bogotá y el reencuentro con los míos en el Caribe. Allí podré sentir nuevamente la brisa de diciembre, disfrutar de los pasteles que tanto me gusta y sentarme a la mesa con los míos para recordarnos cuánto nos amamos y cuán importantes somos los unos para los otros. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 30 minutos, momento para hablar de la Liga, momento para hablar de las definiciones en esta instancia de cuadrangulares semifinales. Atentos porque América revivió, ganó 4-2 frente al Tolima, con Cristian Barrios como protagonista y Adrián Ramos, que se fue de doblete, remontó una derrota parcial frente al Tolima que marcó con Jason Guzmán y el propio Brian Hill. Así que América se mete en la fiesta, al igual que el Once Caldas, que ganó en Barranquilla 2-1 en casa del Junior. Vaca tuvo penalti, lo atajó James Aguirre, luego Vaca tuvo el primero al minuto 40 y Dairo sería el encargado, Dairo Moreno, de concretar la igualdad. Fue al minuto 63. Y Esteban Beltrán trajo la alegría para el blanco al 89 certificando la victoria. Hoy el diario La Patria en Manizales titula triunfo brillante, y sí que lo fue porque el grupo B dejó a todos vivos. Tolima 7 puntos líder, 11 Caldas segundo con 6, América tercero con 4 y cuarto Junior con 4. El miércoles Junior recibirá al Tolima y 11 Caldas al América de Cali. Hoy el grupo A tendrá su fecha 4, 6:30 en la tarde, Santa Fe frente al Deportivo Pasto y a las 8:30 en la noche Nacional frente a Millonarios. Una victoria embajadora lo dejaría plantado en la gran final. Una victoria de Nacional volvería a poner todo en la línea de los 9 puntos. Es decir, hoy el grupo A está con Millos líder 9 puntos, segundo Nacional con 6, tercero Pasto con 3 y cuarto Santa Fe sin unidades. Y un repaso rápido a los colombianos en el mundo. Luis Díaz protagonista con Liverpool que ganó 2-0 frente al City, es líder con 34 puntos, el Liverpool a 9 del Arsenal. Ahora el City es quinto con 23. John Hader Durán ingresó al minuto 66, perdió el Aston Villa 3-0 frente al Chelsea. Se hunde el Aston Villa que ahora es duodécimo con 19 unidades. Uno que brilló fue Daniel Muñoz este fin de semana. Gol al 90+4 para el empate del Crystal Palace frente al Newcastle. Lucha por no descender. Y James Rodríguez no la huele en el Rayo Vallecano. Suplente ni un minuto en una nueva derrota como local a manos del Athletic Club 2-1. El Rayo es 13º con 16. Y John Arias, la gran figura y héroe del Fluminense. Erró penal al 41, pero marcó gol para el Flu al 65. Con ese empate, con ese gol empató el Fluminense en casa del Paranaense, límite del descenso para el Flu que lucha por no caer. Y en México, Kevin Mier y Willy Ardita ya son semifinalistas. Ganó Cruz Azul 3-0 a Xolos, al igual que Cristian Borja con el América que derrotó 2-0 al Toluca. 7:32, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Las IPS, que son clínicas, hospitales y puestos de salud, hoy claman por plata, por recursos urgentes para poder cerrar el año y tener con qué pagar los salarios de noviembre, pero también los de diciembre y cancelarle la prima de fin de año a médicos, enfermeras y administrativos. El informe es de la Unión de IPS del país, que concluye que hoy hay 3.500 IPS que no tienen caja. Por eso hacen el grito desesperado al gobierno nacional para que les inyecte recursos. No es coincidencia que hoy las noticias todas coincidan con la necesidad de plata que tiene el gobierno para sus obligaciones, entre créditos, pero también, por ejemplo, el sistema de salud. Y es que el gobierno debería organizar mejor las decisiones, porque esta nueva crisis de plata en el sistema de salud parece ser consecuencia del cambio de interventores de las EPS, que hoy están intervenidas por el gobierno a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Al menos eso es lo que cree Jorge Toro, el presidente de la Unión de IPS, quien explica que como el gobierno cambió de manera sorpresiva a los interventores, justo cuando cambió también al superintendente de salud,
Se atrasaron los pagos porque los nuevos designados tienen que revisar y aprobar los desembolsos, y ese es un tema que toma tiempo que no tiene el sistema de salud cuando hoy está atendiendo pacientes sin plata. De hecho, expertos señalan que ese flujo de caja de 3 billones que entra a la red de salud hoy es insuficiente para el gasto que tienen las IPS, así como es insuficiente la famosa UPC. 7:34 a.m. El Partido Conservador, que es uno de los partidos que tiene mayor número de parlamentarios en el Congreso de Colombia, está emitiendo esta mañana un comunicado, no solo respaldando, como es natural, a su jefe, al presidente del Senado, Efraín Cepeda, sino diciendo que no apoyarán la reforma tributaria, que ha sido el motivo del enfrentamiento de todo el fin de semana entre Petro y el senador Cepeda. En el Capitolio se encuentra a esta hora Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Una pelea que ha encabezado el presidente Gustavo Petro en contra del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al que le ha señalado de querer sabotear las finanzas del Estado, de querer dejar sin recursos al país por cuenta de la no discusión de la reforma tributaria o la no aprobación de la reforma tributaria, señalando que el Congreso y el presidente Efraín Cepeda son los responsables de que esa ley no esté avanzando, que fueron los responsables de que el presupuesto no saliera y que por eso es que se está quedando sin plata el país. Pues dice el Partido Conservador en este comunicado emitido hace pocos minutos que expresan reconocimiento y respaldo al presidente Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, en la férrea defensa de la autonomía e independencia que el legislativo debe tener ante los proyectos de ley presentados por el gobierno nacional. Sostiene que el Congreso no es un apéndice del gobierno y sus competencias son constitucionales, las cuales se deberán seguir ejerciendo a pesar de la evidente incomodidad gubernamental. Pero sobre la estabilidad macroeconómica del país, señalan que no es responsabilidad del Congreso de la República, como lo dice el jefe de Estado, sino que es la consecuencia de los graves errores del Ejecutivo en el trámite de proyectos de ley y de las fallas en el cálculo de recaudos de impuesto por parte de la DIAN. Recordemos esa promesa de 15 billones de pesos en el último presupuesto que había dado en su momento el hoy ministro de Comercio, antes director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y que no se recibió un solo peso de esos 15 billones que iban a llegar por cuenta de los litigios que enfrentaba el Estado, de los dineros que iba a recibir el Estado. Sostiene finalmente el Partido Conservador que resulta contradictorio pretender afectar el bolsillo de los colombianos con más impuestos cuando las cifras de ejecución presupuestal son tan bajas y cuando hay 97 billones de pesos que no han sido ejecutados. No se van a dejar tomar ningún tipo de presiones, Néstor. ¿Y por qué es esto? Porque esta mañana, todo el día, se va a dar la última discusión de los ponentes, tratando de llegar a un acuerdo frente a esta ley de financiamiento. Si llegaran a un acuerdo y presentaran una ponencia, a las 5 de la tarde están citadas las comisiones económicas para anunciar el proyecto, con lo que la discusión y votación sería a más tardar el martes o el miércoles. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Néstor, como son comisiones económicas conjuntas, con una sola comisión, la tercera o la cuarta de Cámara o Senado, que decida negar la ponencia o archivar el proyecto, por ley quinta, reglamento del Congreso, se interpreta que el proyecto ha sido negado. Esos son los temores que hoy tiene el gobierno nacional, por lo que le están echando culpas al Congreso de la República y por el que hoy el Partido Conservador cierra filas en torno a su senador y presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Andrés, gracias. El presidente Petro lanza el ataque contra Cepeda, Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, intentando defender a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dice que el ministro fue víctima de una trampa y que el presidente del Senado nos va a llevar al default, que quiere decir el incumplimiento de los pagos internacionales por la deuda externa de Colombia. La verdad es que el presidente Petro, en su mensaje de las últimas horas, mezcla dos cosas completamente distintas. Lo que las uniría es que, según el presidente, está en riesgo la estabilidad financiera macroeconómica del país por cuenta de situaciones que han pasado. Ahora dice él que es culpa del Congreso que está a punto de hundirse la ley de financiamiento. La verdad es que hay unas consecuencias, unas causas distintas, pero lo liga con el tema de que Ricardo Bonilla estaba en su momento muy presionado por los 6 parlamentarios de la Comisión de Crédito Público para que ellos emitieran el concepto y Colombia recibiera unos empréstitos internacionales para evitar justamente lo mismo. Esa se llama la Comisión Interparlamentaria de Crédito, que autoriza los préstamos internacionales de Colombia. El presidente del Senado es el conservador Efraín Cepeda. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Saludo especial para ti, Ricardo, Andrés, el padre del dinero, la mesa de trabajo, y
tu innumerable audiencia. Gracias por la amable invitación. Senador Cepeda, quisiera preguntarle, sin anestesia, usted está encabezando lo que el presidente Petro ha llamado saboteo parlamentario a la ley de financiamiento, senador Cepeda. No, yo creo lo contrario, es un harakiri que se hace el gobierno. Primero nos embarcaron en un tema para el presupuesto del 2024 de 15 billones de pesos que aseguraron podían recaudar en unas mesas, en unos tribunales de arbitramiento. De eso no solamente no se recaudó nada, sino terminó pues afectando de alguna manera la hostilidad con que han tratado al sector privado, ha afectado la inversión cayó el año pasado en el 25%, y pues las matemáticas son simples, no hay, no es bienvenida la inversión privada, o mejor hay hostilidad sobre ella, la inversión se reduce, la potencialidad de utilidades también entonces se reduce, el recaudo tributario cae. Y este año cayó el recaudo tributario, las cuentas las hizo el propio gobierno, y el propio gobierno está haciendo un recorte. Para el año entrante nos querían embarcar en un presupuesto general de la nación con una reforma tributaria de 12 billones de pesos que no había sido ni presentada, y luego la presentaron y por supuesto no había sido debatida, y expresamos desde varios rincones de las comisiones económicas que no podíamos dar una nueva patente de corso. Ya dimos una patente de corso para este año 24 y fracasó estruendosamente, que queríamos hacerlo con responsabilidad, que primero discutiéramos el presupuesto, luego discutiéramos la ley de financiamiento y finalmente el presupuesto adicional, pero pues el gobierno se negó a ello, tratando que aprobáramos a ciegas una reforma tributaria, y por eso por primera vez en la historia reciente de Colombia se hunde un monto y luego un presupuesto general de la nación. Yo, Néstor, diría lo siguiente. Sí. No sé cuál es la desesperación por 12 billones de pesos. Si en las arcas del gobierno nacional tienen a fecha de octubre 97 billones que no han ejecutado, 97 billones que están parqueados en barcos y fiducia. Senador Cepeda, perdóneme ahí, ¿de dónde sale la cifra de que el gobierno tiene guardados en bancos 97 billones de pesos? Sí, o en bancos o quién sabe dónde, pero mire, sale de la propia fuente del Ministerio de Hacienda, que todos los meses publica cuál es la ejecución presupuestal, y si uno saca cuentas, en el mes de octubre debía estar ejecutado más del 70 y tanto % del presupuesto, y la ejecución es más baja. No tengo a la mano las cifras exactas, pero eso da 97 billones de pesos sin ejecutar, y ahí pues ahora viene un recorte pues de 28 y medio, y pues quitarle esos 28 y medio quedan 70 billones, que es muchísima plata todavía por ejecutar. Nosotros nos preocupa mucho ese círculo vicioso de que la inversión privada cae, y para tapar el hueco de la caída de la inversión privada nos inventamos una reforma tributaria que lo que genera pues es más incertidumbre en el sector privado y nuevamente menos inversión. Hay temas muy complicados, yo no voy a mencionar de toda la reforma, pero 2 o 3 puntos. ¿Cómo así? Que le vamos a hacer conejo a los microempresarios que aceptaron el régimen simple, y al aceptar el régimen simple tenemos unos 130,000 microempresarios que se han formalizado, que están pagando impuestos, que están pagando seguridad social, y ahora les vamos a decir que eso se acabó. ¿Cómo así que un impuesto al patrimonio sobre activos improductivos, sin definiciones? ¿Quién define que es un activo improductivo? No, eso estaría que a dedazo de esa conversación aquí con el ministro de Hacienda. Doctor Cepeda, voy a suponer, por lo que le escucho a usted y por lo que hablo con algunos parlamentarios, que aprobar la reforma tributaria, cuyo texto definitivo la ponencia se conoce esta tarde, que eso está muy difícil, que va a ser casi imposible, porque quedan pues 2 semanas y pico de esta legislatura. ¿Qué pasa si producto de eso, de que no se apruebe la reforma tributaria, quedamos en una situación de un gobierno quejándose porque no tiene plata, y de un gobierno a portas de incumplir compromisos internacionales? Esta es la teoría del presidente Petro. ¿Quién es el responsable, o cuál sería el escenario que usted ve el año entrante para la economía colombiana?
No, la responsabilidad cae en el gobierno central, yo lo acabo de expresar, cae en el gobierno central porque el haber orientado inversión privada, ser hostiles con la inversión privada, ha caído esa inversión y entonces caen las utilidades. ¿Le oí la teoría, ¿Es responsable? ¿Le oí la teoría de que vamos para una emergencia económica? Pues que escuché en algunos sectores del gobierno nacional y realmente lo tomamos más como una amenaza para el Congreso, y el Congreso tiene que hacer lo que tiene que hacer. El Congreso tiene que hacer eso y ellos en el gobierno nacional tendrán que hacer el recorte de gastos y explicarle al país por qué 97 billones no se han ejecutado. Es inconcebible e incongruente que hoy el default se presente por 12 cuando tiene 97 en los bancos, cuando no se ha expedido el presupuesto general de la nación del 2025 y cuando tienen siempre la posibilidad de recortar gastos que se viene pidiendo de varios sectores de la vida nacional. Doctor Cepeda, escribe también el presidente Petro que usted y los congresistas que lo siguen a usted lo que buscan es conducirnos al default para que el actual gobierno y digamos los grupos políticos afines al actual gobierno pierdan las elecciones del año 2026. ¿Hay intereses políticos detrás de esta decisión de no apoyar la reforma tributaria para que el actual gobierno pierda las elecciones, doctor Cepeda? Bueno, primero que todo, los votos de los congresistas de los partidos son absolutamente independientes. Nadie sigue a nadie. Los partidos toman su decisión interna y lo hacen. Me parece que esto fue un procedimiento equivocado desde el principio, procedimiento equivocado del gobierno nacional al querer pues que aprobáramos una reforma tributaria a ciegas, y ahora vamos a discutir una cuya ponencia todavía no conocemos, de manera que esto se ha hecho mal. Las cosas que comienzan mal terminan mal, y repito, por 12 billones de pesos no me digan que hay default, si la caída del recaudo tributario están como en 9, y nuevamente tengo que repetir la cifra, si tienen 97 guardados sin ejecutar, que si pueden recortar los gastos, de manera que yo no creo que definitivamente ese sea el problema. El problema es mirar cómo atrae la inversión privada, cómo aumenta el recaudo tributario por mayor inversión, mayor utilidades, y utilizar la plata que tienen guardada y que no han ejecutado. Doctor Cepeda, ¿usted se opondría a la reforma tributaria así venga con modificaciones? Pues porque hay parlamentarios trabajando en este momento para construir esa ponencia, moderando mucho la versión original del gobierno nacional, inclusive impactando ese recaudo de 12 billones de pesos para que sea un poco más bajo, pero ni aún así, ¿usted la analizaría? No, incluso pues hemos expresado que queremos que se dé el debate. Pues no conocemos la ponencia, esperemos la ponencia a ver si se logra salvar algo de la reforma tributaria. Como está, es muy difícil. Sí, como está, como va, dice usted, pidiendo el recaudo de 12 billones de pesos, es muy, muy difícil. Pero en materia política, doctor Cepeda, ¿qué significa? Mire otro elemento, y excúsame que interrumpa, el incremento del impuesto al carbono. El incremento del carbono impacta inmediatamente el incremento del el precio de la gasolina de avión, de la CPM. Habría que reajustar la CPM, y si el gobierno no pudo reajustarlo ahora por el paro camionero, no sé qué ilusiones se hacen en poder hacer ese incremento de impuesto al carbono para que impacte otra vez el precio de la CPM. Claro, sí. Ese es un elemento también importante en toda la discusión. En materia política, doctor Cepeda, ¿cómo quedarían las relaciones entre el gobierno nacional y el Congreso de la República si pasa lo que pareciera que es inevitable, y es el hundimiento de esa ley de financiamiento? ¿Cómo quedaría esa relación? No, pues el Congreso es absolutamente una rama del poder público independiente, y lo dice el comunicado del Partido Conservador, que agradezco mucho pues ese respaldo. Es un poder público independiente que realmente actúa con responsabilidad. Por eso no aprobó el presupuesto general de la nación, porque actuó con responsabilidad de no aprobar una reforma tributaria ciegas, y ahora pues los partidos tienen derecho a decir si les gusta o no les gusta, y si les gusta un pedacito o no les gusta ningún pedazo. Entonces los partidos somos independientes en eso, y pues y luego de estudios profundos pues hemos concluido que
pues realmente no se puede apoyar esa reforma que sería nociva para la economía, eso sí, que sería no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso que definitivamente alejaría más todavía la inversión privada, y ese músculo del sector privado se requiere, y yo creo que ese es el llamado del gobierno nacional. Díganle al sector privado dónde debe invertir y qué seguridad jurídica les da, y estamos seguros que el sector privado lo hará, pero pues apreciar la inversión privada y no seguirlo tratando con hostilidades como se escucha desde varios rincones, y hay temas complejos, por ejemplo, obras públicas que se pueden adelantar pendientes de licencias ambientales que ya se habían dado en el pasado, como el canal del dique, por ejemplo, como una solución ambiental que es los viaductos Ciénaga-Barranquilla, que precisamente se concibieron para respetar el libre paso del agua dulce y del agua salada y salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta. Son inversiones de 700, 800 mil. Ese tipo de temas dinamizan la economía, y no sé por qué los tenemos allí represados. Estamos ante temas muy complejos. Por ejemplo, estamos importando gas natural a partir del 1 de diciembre, lo cual encarece los precios. De manera que la situación pues no está fácil, y analizaremos de todas maneras la ponencia. Ojalá la presenten rápidamente, porque la sesión es hoy a las 5. Pues nada fácil la situación, pero le oigo a usted todos los argumentos y quiero hacerle una pregunta un poco al revés. ¿Acaso no aleja todavía más la inversión privada, los préstamos de la banca internacional, la deuda de Colombia en los mercados afuera, el impacto que tiene todo eso sobre la credibilidad en las finanzas públicas, la reforma del Sistema General de Participaciones, que sí aprobaría el Congreso de la República y que equivale por lo demás a 7 reformas tributarias, doctor Cepeda? Pero yo lo que creo es que esos 12 que jamás el gobierno pensó recaudar 12, sino 6, 7, 8, ¿usted cree que eso, de verdad sí cree que eso es lo que marca la diferencia en el default? No, pasa que no nos pueden amedrentar en el Congreso de la República con anuncios de esa naturaleza. Ellos 7 billones no es lo que nos va a llevar default, ni a la incremento de lo que nos lleva al default, pues es la falta de ejecución presupuestal, la falta de recaudo tributario, la falta de atracción a la inversión privada, la incertidumbre que se cierne sobre la actividad económica. Ese sí es el punto fuerte. 6, 7, 8 billoncitos que podían salir de ahí, ¿no? Seguramente con cálculos del gobierno no es lo que nos lleva a eso. Miremos potencial del presupuesto general de la nación, que son 511 billones de pesos, 511, y ahí pues tienen un Ministerio de la Igualdad con un presupuesto billonario que solo hasta hace un mes había ejecutado el 1.45%. Ahí está la plata. Doctor Cepeda, le hago una pregunta final, le agradezco estos minutos. En el trino del presidente Petro, atacándolo a usted, originalmente era un trino destinado a defender al ministro de Hacienda. Y como 2 de los congresistas emproblemados son suyos, son del Partido Conservador, Wadid Mansur y Liliana Vitar, quiero preguntarle por la tesis del presidente de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue víctima de una trampa de esos congresistas. ¿Usted cree esa teoría? ¿Usted cree que algunos de sus parlamentarios, los conservadores de este pedazo, doctor Cepeda, pudieron hacerle una trampa hace un año al ministro de Hacienda para votar favorablemente a lo que quería el gobierno? Yo creo en los parlamentarios, en estos parlamentarios de mi partido, cuando han expresado que ellos no tienen esas responsabilidades, y por supuesto de otro lado también pienso que el ministro Bonilla, y lo he venido diciendo, también ha sido un ministro serio. Aquí lo que tiene que pronunciarse es la justicia colombiana y determinar qué fue lo que pasó, si pasó algo o si no pasó nada, pero que nos lo digan a los colombianos, y por eso van a comparecer varios de ellos en esta semana. Sí, son 6 parlamentarios, 5 parlamentarios, un exparlamentario que van a partir de hoy efectivamente a la Corte Suprema de Justicia. En este trino el presidente Petro no solo dice que el ministro fue víctima de una trampa, sino que el concepto de marco fiscal, de responsabilidad económica, es un concepto neoliberal. Sí. Néstor, sobre esto quisiera hacerle una última pregunta al presidente del Senado, senador Cepeda. ¿El escándalo de gestión de riesgo puede terminar enrareciendo el trámite de las reformas en el legislativo?
Yo, Ricardo, siempre cuando ha habido un escándalo pienso que son dos líneas paralelas. Uno, la línea de la justicia, que debe investigar lo que está sucediendo, y otro, pues, la manera como el Congreso enfrenta su actividad legislativa, que no se puede detener por temas, por muy grave que sean, de esta naturaleza, sino que la actividad legislativa tiene que continuar. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad de país, recibiendo las propuestas, pero con autonomía, para aceptarlas, para modificarlas o para negarlas. Esa es la independencia de una rama del poder público que yo reclamo, que de ninguna manera es apéndice del Ejecutivo, y eso lo hemos repetido, y eso pues lo hemos estado demostrando. Cuando hay debates, cuando hay conciliación, han salido proyectos y reformas del gobierno, y cuando se tratan de imponer temas, pues realmente como la reforma a la salud, como el presupuesto, como el monto del presupuesto, pues no llegan a feliz término. Eso es lo que hay pendiente en la agenda legislativa de este año. Gracias, senador Cepeda, por acompañarnos esta mañana. Néstor, a ti, a todos los periodistas, mil gracias por la amable invitación, y saludo especial a toda tu gran audiencia. Muy bien, 7:55 a.m. Ricardo, le pregunto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como es natural, si quiere dar una explicación pública del rollazo de este fin de semana, del testimonio de la señora Benavides. Y dice que el único pronunciamiento que hará, ya lo hizo, y que el único pronunciamiento que es el de Twitter, y que el único que vendrá será a través de sus abogados. Supongo que ese pronunciamiento será cuando sea llamado por la Fiscalía a rendir testimonio sobre el tema. El ministro Bonilla dijo este fin de semana que él puede haber cometido errores, pero no delitos. Es su defensa en un comunicado que publica en sus redes sociales, Néstor. Y la Fiscalía, la verdad, Néstor, es que, como lo hemos venido contando aquí, tiene en sus manos un escándalo madre, que es el escándalo de corrupción en gestión de riesgo, con 5 diferentes cabezas. Y por eso es que esto se demora. Recuerde usted que tenemos el caso Olmedo Schneider, tenemos el caso Sandra Ortiz, pero además de eso, Néstor, están en capilla César Manrique, exdirector de la Función Pública, que hasta hace pocas semanas era un hombre muy, muy importante en el gobierno. Está en capilla Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, exdirector de Inteligencia, y cuyo caso depende de lo que ocurra con Sandra Ortiz mañana. Y está el último episodio, que es Ricardo Bonilla, por supuesto, con lo que pasó con los congresistas. Como el ministro de Hacienda. Como 3 casos diferentes. Sí, ¿no? Jaime Ramírez Cobo también cometieron el delito en el mismo lugar, pero son 3 delitos distintos. Son hechos distintos. Como el señor ministro y de no Hacienda. necesariamente interrelacionados. En algunos casos lo que los une es la plata parecidos. de gestión de riesgo, Héctor. Los contratos de gestión de riesgo, los multimillonarios recursos que podrían haberse gestionado de manera fácil por gestión de riesgo, es lo que une todos los escándalos. Voy a hacerle, Héctor, al ministro de Hacienda en público la pregunta que no le puedo hacer a él. Como él dice que no puede hablar por recomendación de sus abogados, que cualquier declaración la hará ante la Fiscalía, que es la tesis, lo que nos manda a decir esta mañana, le pregunto sobre la tesis de la trampa. Voy a hacer la pregunta al aire y en público. Si el ministro fue víctima de una trampa, padre, la culpa, cuando a uno le ponen una trampa, ¿la culpa es del que cae en la trampa o del que pone la trampa? La respuesta es clara, ¿no? Uno no debe caer en trampas, porque uno se rige por sus valores. Y a uno lo juzgan desde los valores de uno. Es que la tesis, la tesis del presidente... Pero y el culpable, claro que tampoco hay que poner trampas. Obvio. Pero desmenucemos la trampa. Ni hay que ponerlas, ni hay que caer en ellas. Claro, totalmente de acuerdo. Claro, de acuerdo. Por poner, si es cierto que hubo una trampa, la trampa la pusieron los congresistas, ¿de acuerdo? Que le pidieron yo no sé si es una trampa. Digamos, es que trampa, el tema del entrampamiento es una cosa que, digamos, tiene una connotación en el tema judicial, de que le ponen a una persona una carnada porque saben que está cometiendo delitos para que los cometa y caiga en ella. Entonces, no es propiamente, digamos, como una especie de entrampamiento del que estamos hablando. Aquí están problemados los congresistas, los que supuestamente le pusieron la trampa. La tesis de la trampa. Pero no es que le hubieran puesto la trampa para hacerlo caer, sino que en realidad lo estaban
llamémoslo entre comillas, extorsionando. Claro que sí, lo estaban presionando y exigiéndole unas dádivas indebidamente para tomar unas decisiones en relación con los créditos. Y si usted es funcionario público y le piden una extorsión y le dicen, no ministro, puede caer en ella. Claro. Héctor, es que usted me llega al punto al que yo quería llegar. Si es cierta la teoría del presidente Gustavo Petro de que al ministro le pidieron una extorsión, esto va a condenar al ministro de Hacienda. La tesis del presidente no favorece al ministro. No me defiendas así. Él no puede caer en ella. Lo que pasa es que, digamos, por negar el tema de la trampa, tampoco podemos exonerar a quienes eventualmente estaban ejerciendo una presión indebida. Pues claro que son unos porque todo indica que estaba pasando ellos así. Están en indagatoria ante la Corte Suprema. Todo indica que estaba pasando así, exacto. Entonces aquí hay delitos. En el cohecho casi siempre pues hay delito de un lado y del otro. El que compra y el que se vende. Pero no digo que el ministro, para exonerar a los responsables de la extorsión, los parlamentarios, por supuesto, que están acostumbrados a pedir cosas a cambio y piden contratos y piden puestos, todo eso lo sabemos. Ahora, el que pica la carnada... A veces piden cosas legales y a veces ilegales, Néstor, eso también es importante decirlo. Digamos, un ministro le reclama al gobierno, un parlamentario le reclama al gobierno, es que mi partido no tiene suficiente representación y tal cosa. Eso claro que es una presión, pero no necesariamente es un delito. No, pero claro que si es un intercambio tal cual como el que está aquí planteado, que es, deme esto y yo voto, ¿sabe cuál es el delito? Obviamente sí ¿Sabe cuál es el delito? Que hubo 6 reuniones de esa comisión en donde no quisieron votar. Pero según el presidente, Néstor, según el presidente... Ya voy, Luis Ernesto. Termina María Consuelo, voy con usted. Según el presidente Gustavo Petro, la trampa tiene 3 patas. 1, el intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición. Y eso, recordemos que el que define la política macroeconómica y la política fiscal del país es el Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Hacienda. O sea que cualquier intento de